Como es de su conocimiento, desde hace unos días la Cámara de Diputados se encuentra en condiciones materiales que hacen imposible que en su recinto se desarrollen las sesiones plenarias, que le permitan ejercer las responsabilidades constitucionales y legales que le competen. Dicha situación motivó que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la colegisladora solicitara el consentimiento de esta Cámara para dejar de sesionar por más de 3 días. Este día, la Cámara de Senadores, durante el transcurso de su sesión plenaria vespertina, fue objeto de una irrupción violenta por personas ajenas a los trabajos camarales, situación que vulneró la soberanía y seguridad que asiste al Senado de la República y a su recinto, haciendo imposible que las labores senatoriales se desarrollaran en un lapso de más de 2 horas. Ante esta situación, se presentó un intento de golpe que buscaba generar un vacío en el ejercicio del poder legislativo, afectando de esta manera las instituciones democráticas del Estado mexicano, situación que no puede ser tolerada de forma alguna por cualquiera de las y los integrantes de este Pleno. En mi calidad de presidente de la mesa directiva y como representante de esta Cámara de Senadores, de esta forma quiero dejar constancia de tan injustificables hechos que vulneran y violentan la soberanía del Poder Legislativo y del Senado de la República. Al dar continuidad a los trabajos legislativos con el desarrollo de la sesión que ahora nos ocupa, estamos restableciendo el ejercicio soberano que le asiste a esta Cámara de Senadores y al Poder Legislativo Federal, por lo que con responsabilidad y dignidad continuaremos con nuestras tareas en beneficio del pueblo de México. A finales de 1994, Ernesto Zedillo, sin consultar a nadie, decidió cerrar la Suprema Corte de Justicia durante un mes. Y mediante la figura de jubilación inmediata, separó del cargo a los 26 ministros que integraban la Corte. De tal manera que creó una Corte a modo y dejó intacta la facultad presidencial de designar prácticamente por el presidente de la República a los ministros. Y por supuesto que en ese entonces el PRI y el PAN no vociferaron, no se escucharon sus voces alertando sobre una catástrofe o sobre algún peligro que se hubiese aproximado. Y de hecho en el Senado de la República votaron de manera unánime. Y esos mismos son los que hoy se oponen, pero en realidad se oponen porque con esta reforma dejarán de ejercer influencia sobre el Poder Judicial. Y luego entonces, para justificar su oposición, construyen no propuestas, construyen una narrativa mediática, construyen una campaña mentirosa, una campaña clasista, una campaña corrupta, conservadora, intolerante y también bastante avariciosa. Son muy clasistas cuando dicen que ¿cómo va a elegir el pueblo a los jueces? Pues ¿qué se cree la gente? ¿Cómo pudieran ser capaces de elegir ellos a los jueces que el día de mañana van a resolver sobre los asuntos de sus derechos? ¿Qué se creen? ¿Cómo creen que va a ser posible que el pueblo vote por los juzgadores que el día de mañana les van a resolver sus asuntos sobre la custodia de sus hijos, sobre su patrimonio, sobre su casa? ¿De dónde sacan esa idea que el pueblo pudiera decidir al respecto? Imagínense en eso y resulta que los jueces se apiadan del pueblo y detrás de sus mentiras también se esconde su corrupción. Se terminan quejando que cómo nos atrevemos a crear un tribunal de disciplina judicial, cómo nos atrevemos a creer que se puede
puede vigilar a los jueces? ¿Cómo nos atrevemos si ellos nunca han tenido que rendirle cuentas a nadie? Si son independientes. ¿Cómo? Si los juzgadores no han podido ser sancionados. Si ellos son la ley, ellos son los que aplican la ley, no se la podemos aplicar a ellos. Y en cada palabra también muestran lo conservadores que son. Es ofensivo que utilicen a los jóvenes para criticar la reforma diciendo que un joven recién egresado y sin experiencia se va a convertir en un juez. Y pues, francamente, a mucha honra, porque esos jóvenes van a tener más oportunidad de convertirse en juzgadores con esta reforma que como está actualmente, porque actualmente necesitan forzosamente tener sangre de juez o linaje judicial. De lo contrario, imposible que lleguen a ser juzgadores. Y también son intolerantes al punto de la violencia. Nosotros nos opusimos cuando ustedes hicieron la reforma que entregaba Pemex, que entregaba CFE, luchamos contra la reforma educativa, pero jamás pasó por nuestra mente hacer un llamado al linchamiento, hacer un llamado a la violencia. Ustedes con la fuerza pública reprimían, perseguían, asesinaban, desaparecían. Ese es el sello de la derecha, la intolerancia. Es en realidad una gran fortuna que ustedes no tengan el poder. De lo contrario, no sé qué hubiera sido de todos nosotros en el Senado de la República. Y son avariciosos también cuando aceptan que los ministros se la pasen autoamparándose con el pretexto de que a ellos no les aplica la Constitución, que ellos aplican la Constitución, pero no se pueden someter a ella. Y también son aves de mal agüero cuando dicen que se va a infiltrar el crimen organizado, que no llegará gente capaz, que los juzgadores no van a ser honestos, que no habrá juzgadores decentes. Senadora, le pido termine su intervención. Concluyo. Y también que habrá protectores de criminales y de canallas. Pero les pregunto, pues no es así actualmente el Poder Judicial. En realidad se resisten a una limpieza profunda de ese poder que quieren que se mantenga ajeno del proceso de transformación social que vive nuestro país. En fin, poco han aprendido del sitio y el lugar donde los ha colocado la historia. Poco han aprendido que el juicio más importante es el del pueblo. Y la sentencia final es la que hace nuestra historia patria. Por eso, el día de hoy, la historia nos juzgará a quienes aprobemos la reforma al Poder Judicial. Y a los que no, nuevamente los colocará en el basurero de la historia. Así que viva la reforma al Poder Judicial y que viva el pueblo de México. Muchas gracias. Cuando la oposición acusa es porque algo oculta, y ese algo es vergonzoso, ilegal y corrupto. Una vez más, compañeras senadoras y senadores, pueblo de México, se los voy a demostrar. Esta es la historia reciente de un estado, cuna del amparo, tierra de Felipe y Elvia Carrillo Puerto, que no se agachó ante el intento de avasallamiento de la oligarquía corrupta neoporfirista que representa el PAN con la ayuda del PRI. Y lo que les voy a contar es lo que le pudo pasar al pueblo de México si ganaba el PRIAN. Comenzamos. El Ejecutivo Estatal panista envió varias iniciativas de reforma al Poder Judicial de Yucatán a las y los diputados locales. Estos las aprobaron, se cumplieron y se las voy a explicar brevemente. La primera, correr a las y los 11 magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Aceptaron irse 9 y 3 se defendieron con altura, desde lo jurídico, sin politiquerías. Ministros y ministras de la Corte deberían de aprender de las magistradas
Leticia Cobá, Ingrid Priego y del magistrado Rubén Ruiz. También aumentaron el número de 11 a 15 magistrados, aumentaron el presupuesto del tribunal y no a los juzgados, ni dándoles mayores salarios a los trabajadores que están saturados y no son lo suficientes y además, para nombrar a esos magistrados, ¿qué creen? Redujeron los votos necesarios en el Congreso. Ya no se nombraban con las 2/3 partes. Ahora también se nombraban con la mayoría simple. ¿Qué tal? Bien hipócritas y malos demócratas. Eso es lo que son. Después de nombrar a 12 de 15 magistrados, cuates y socios del gobierno azul, sin experiencia aprobada, estos magistrados enviaron una iniciativa al Congreso local de mayoría prianista, por supuesto, para ahora nombrarse ellos mismos. Sí, tal como lo oyen, ahora ellos mismos se nombran. Imagínense ustedes que para ellos ese es el significado de autonomía, nombrarse ellos mismos. ¿Y saben cuántos foros hicieron para consultar sobre estas reformas? Ninguno. Les reitero, bien hipócritas y malos demócratas. No siendo poco, también nombraron a las y los consejeros de la Judicatura, en su mayoría socios y cuates del gobierno azul, que yo no sé si de verdad esa persona sabía lo que estaba haciendo con todas estas iniciativas. Desde ahí, el Consejo de Judicatura aplicaron exámenes a las y los jueces, incluyendo un examen psicológico, intentando así correr poco a poco a los jueces que no accedieron a los tratos que les proponían, es decir, que les imponían las sentencias. Como ejemplo, les pongo los casos del juez Bonilla o de la juez Mastache, quienes lograron obtener sus amparos. Porque sí, hay personal, jueces, magistrados y ministras profesionales y honestos en el Poder Judicial Federal. Y esta reforma es para que no sean una minoría ni sean la mitad, es para que sean todos y todas honrados, justos y dignos. Poco después, quedando algunas posiciones de jueces vacíos, desde el Consejo de la Judicatura, o más bien al Consejo de la Judicatura le envían una notificación para no seguir nombrando jueces, es decir, una suspensión. ¿Y qué creen? Les valió un soberano cacahuate y nombraron jueces interinos, violando doblemente la ley porque, ¿qué creen? Esa figura de jueces interinos no existe en el ordenamiento local de Yucatán. El haber violado esa suspensión es un delito contra la ley de amparo que amerita se ejerza la acción penal. Hace unos días todavía un juez federal de esos malos le dictó la no acción penal en contra de ese Consejo de la Judicatura por nombrar a los jueces interinos. Por supuesto que le vamos a dar seguimiento puntual a esa impugnación. Ahora bien, ¿quiénes fueron los beneficiados de esto? La mafia inmobiliaria de Yucatán, homóloga al cártel inmobiliario de la Ciudad de México, con resoluciones y sentencias de algunos jueces o juezas interinos de común acuerdo con estos personajes del tribunal y con la anuencia también desde la Fiscalía Estatal, porque qué casualidad que los turnos de la Fiscalía le caían a esos jueces interinos, a esos que aceptaron llevar esos asuntos como tal. La casualidad, ya ven, ahí está. A todo este conjunto de aberraciones jurídicas y legislativas le llamé el asalto al Poder Judicial. Y está el video en YouTube por si lo quieren ver, hace año y medio. Senadora Camino, si puede Termino, terminar. Presidente. Ahora bien, ¿qué hizo la mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la acción de inconstitucionalidad que impusimos? Protegieron el nombramiento de los magistrados espurios, como cuando la acción de inconstitucionalidad del sistema de pensiones del ISSSTEI. La ministra presidenta alegó y defendió al gobierno panista que le impuso injustamente, cual reforma del ISSSTE del 2004, más años de trabajo a los burócratas, a los policías, al personal del Magisterio de Salud, bomberos, trabajadores del Poder Legislativo y también del Poder Judicial local.
La ministra presidenta ha sido parte fundamental del Termina mazo de su la intervención, demolición senadora del Camino. Poder Judicial Federal y del local de Yucatán. Lo aceptó el día que cenó con los dirigentes del PRI y del PAN en pleno proceso electoral y en lo oscurito. Por un México y por un Yucatán con honra, democracia, libertad, dignidad y justicia para todos y todas. Escúchenlo bien. La patria es primero. Sí a la reforma del Poder Judicial. ¡Viva México y viva nuestra independencia! ¡Vamos con todo, compañeros! Se emitieron un total de 127 votos, de los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria para la aprobación del dictamen. Hay mayoría calificada, en consecuencia queda aprobado en lo general y en todo lo no reservado del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Un total de 127 votos, de los cuales 86 son a favor, 41 son en contra y ninguna abstención. Por lo tanto, se cumple con la mayoría calificada para el presente dictamen. Hay mayoría calificada, en consecuencia quedan aprobados los artículos 17, 20, 76, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116, 122 y 123 y los transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Se remite a las legislaturas estatales para los efectos del artículo 135 constitucional. Se instruye que la remisión a las legislaturas se realice por todos los medios posibles, incluidos los medios electrónicos. Te hemos cumplido, pueblo de México.